Hola, mi nombre es Fernando Escaramuza, trabajo en la estación experimental del INTA Manfredi. Estamos trabajando sobre lo que es agricultura de precisión y bueno, hoy vamos a presentar un poco lo que hay al respecto de siembra directa en cuanto a fertilización se refiere. La siembra directa o el sistema de siembra directa nació en Argentina ya hace varios años. Lo cierto es que a partir de mediados de los 90 la adopción por parte de los productores comenzó a ser cada vez mayor y empezó a incrementar. Hoy en día, de estas 40 millones de hectáreas casi que tiene sembrable el sistema productivo argentino, el 90% está bajo este sistema. El sistema de siembra directa está basado en tres pilares fundamentales y ellos son la rotación de cultivos, la siembra directa, ¿sí? La siembra sin remoción y la fertilización. Sobre este último pilar es sobre el que vamos a hacer hincapié durante esta disertación o esta presentación. Las bases técnicas para recomendar la fertilización están basadas en la dosis, en la época y el momento en que se realice la fertilización, los tipos de fertilizantes que tenemos, los sistemas de aplicación y en base a todo esto vamos a dar respuesta al cómo, al cuándo y al cuánto fertilizar. Entonces, el cuánto hace referencia a la dosis y esa dosis va a estar de acuerdo al diagnóstico que realicemos. Por supuesto, también cuándo vamos a tomar la decisión del momento en que vamos a realizar la fertilización, si es previo a la siembra, durante la siembra o posterior a la siembra, ¿sí? También vamos a ver cómo realizar esas aplicaciones y todo va a depender también de qué tipos de fertilizante vayamos a estar utilizando. Lo cierto es que la pérdida de nutrientes por parte del suelo ha llevado a que con el uso continuo de siembra directa la fertilización tenga una gran respuesta por parte de los cultivos en cuanto a la productividad. Y por supuesto los nutrientes generalmente más deficientes o sobre los cuales hacemos principal hincapié en el momento de la fertilización son los fertilizantes nitrogenados, fosforados y algunos otros micronutrientes que hoy en día están más necesarios o que son más necesarios. Esas deficiencias son suplidas justamente por los fertilizantes, en la mayor caso son inorgánicos, ¿sí? Fertilizantes químicos, y en la otra parte están los orgánicos que también están en creciente tendencia. De esos fertilizantes podemos decir que hay fertilizantes sólidos, hay fertilizantes líquidos y hay fertilizantes gaseosos. De estos gaseosos generalmente en Argentina no se utilizan, los líquidos están teniendo una tendencia a incrementar el uso y sobre todo los granulados son los que más se están utilizando. Estos fertilizantes granulados pueden ser también orgánicos o también pueden ser calcáreos o en polvos, ¿sí? Que son generalmente las aplicaciones sólidas que hoy hace el productor. Y en cuanto a lo que es la funcionalidad, cómo se aplican, muchas veces se aplican con fertilizadoras de arrastres convencionales o bien también de arrastres con sistema de transporte a cinta, o lo que hay hoy de tendencia es en las autopropulsadas como fertilizadoras. También vemos que hay diferentes conceptos dentro de lo que es la aplicación. Así es que si vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, previa al cultivo, muchas veces se están utilizando las fertilizadoras centrífugas convencionales que vemos hoy en el campo. Si queremos mayor uniformidad, muchas veces estamos utilizando las neumáticas, las cuales están apareciendo bastante en el mercado. Y también si tenemos necesidad de tener
uniformidad. Hoy en día el avance tecnológico está llevando a que estos sistemas de arrastre y transportadoras por cinto también están teniendo buena uniformidad al voleo, pero con buena uniformidad. Y también lo que tenemos son las incorporadoras. Cuando el ambiente lo requiere, estamos utilizando justamente este tipo de fertilizadoras que va a incorporar el producto y va a permitir o impedir un poco la lixiviación o la volatilización de los fertilizantes. Dentro de la versatilidad de las máquinas podemos encontrar distintos formatos en donde tenemos fertilizadoras con mayor despejes para entrar en el momento del cultivo o en el momento más avanzado del cultivo, cuando muchas veces podemos encontrar una mayor respuesta y una mayor eficiencia de los mismos. También tenemos otros sistemas de alta flotación justamente preparados para estos sistemas de siembra directa, y también tenemos sistemas articulados en balancín justamente para cuando tenemos, por ejemplo, taipas, ¿sí? O bien tenemos curvas de niveles, entonces tienen otro tipo de transitabilidad, y eso hace a que estos sistemas de balancín sean más apropiados. Si vamos a hablar de los fertilizantes líquidos, tenemos que saber que hay diferentes formas de cómo aplicar los mismos. Lo más común es el chorreado, ¿sí? Con tubos de bajada muchas veces para cuando estamos en cultivos en pie, o simplemente son chorreados con las mismas pulverizadoras sobre el suelo. También si necesitamos incorporarlos a estos productos líquidos, también tenemos distintos sistemas para incorporarlos juntos a la línea de siembra, o bien incorporarlos directamente al suelo previo a una siembra. Por supuesto, ya hay avances en cuanto a tecnologías de fertilizantes líquidos, y como habíamos dicho en un principio, la tendencia va hacia la aplicación de estos fertilizantes líquidos. Entonces vemos que en el momento de la siembra y como arrancador de cultivo es fundamental tener un fertilizante en la línea, generalmente fosforados, y a los costados también vamos a estar aplicando fertilizantes de origen de nitrógeno, ¿no es cierto?, y de microelementos que hoy en día están siendo fundamental. Pero por supuesto todo lo que son los bioinsumos también van a formar parte de estos sistemas de aplicación, y bueno, hay diferentes avances en las aplicaciones en el momento de la siembra. Muchas veces los inconvenientes de las aplicaciones de fertilizante al momento de la siembra es la logística. Entonces, muchas veces lo que hace el productor aquí en Argentina es diferir esa aplicación, hacer una aplicación de base con bajas dosis, impidiendo de causar fitotoxicidad a los cultivos. Entonces, aquellos fertilizantes que pueden ser colocados en la línea, ¿sí?, en bajas proporciones, son colocados ahí, y al costado, por supuesto, van a ir estos fertilizantes nitrogenados que son altamente tóxicos para los cultivos. Y ya hay suficiente bibliografía que habla de la disminución del potencial de rendimiento y también la disminución del stand de plantas que queda, que sobreviven a una fitotoxicidad. Es así que los avances han llevado en algunos casos en Norteamérica se han presentado sistemas para ayudar a la logística y ser recargados, por ejemplo, los tanques con fertilizantes líquidos, ser recargados como lo son, por ejemplo, los aviones en el transporte aéreo. Entonces tienen estos sistemas de electroimán de conexión hacia la sembradora y con recarga en movimiento, o sea, impidiendo el frenado de la siembra. Cuestiones muy importantes, sobre todo cuando nos vamos hacia el norte en nuestra Argentina. Por supuesto, si hablamos de lo que son los requerimientos por parte del mercado en cuanto a tecnologías de agricultura de precisión, hoy en día los actuadores vemos que son hidráulicos, y ya la tendencia hacia lo eléctrico, por supuesto, porque son fácilmente manejados a través de diferentes software. Entonces, hoy en día tenemos todo ese tipo de actuadores. También tenemos balanzas en las tolvas de fertilizante para saber
cuánto producto estoy aplicando. Tenemos pantallas en donde lo podemos hacer es ver en tiempo real cómo está haciendo la aplicación, si estamos haciendo una aplicación variable dentro del lote, y también lo que estamos viendo es que está creciendo lo que es la transferencia de esa información hacia plataformas web o bien hacia teléfonos para poder, por ejemplo, tener avisos de alarmas que están avisándonos, por ejemplo, si se cae el nivel de fertilizante o si nos estamos quedando sin fertilizante. Entonces es muy importante esto de la gestión de la información dentro de lo que es la nueva agricultura digital. Y si vamos a hablar de tendencias globales, podemos ver que existen estas diferentes plataformas que hoy en día se nutren de información satelital, ¿sí? De imágenes satelitales, y por supuesto están gestionando toda la información del proceso productivo agropecuario, en donde podemos ver los datos de siembra, de fertilización, de cosecha y de aplicaciones, ¿sí? De control del cultivo. Y por supuesto, hoy en día, si nosotros queremos hacer una fertilización, nos puede estar llegando hacia nuestro teléfono la prescripción con la recomendación que vamos a hacer en el lote de acuerdo a si existen o no existen ambientes con diferentes potenciales productivos en el mismo. Desde hace varios años ya en Argentina se estuvo trabajando con distintos tipos de sensores para monitorear el cultivo y hacer aplicaciones online de las necesidades que tiene el cultivo. Entonces, a mediados de los años 2000, a través de sensores, lo que hacíamos es registrar el NDVI, ¿no es cierto?, un índice de verdor del cultivo, y en base a un algoritmo que fue ajustado por Melchiori en el 2006 aquí en Argentina, en el cultivo de trigo y de maíz, y por supuesto este algoritmo lo adoptamos de tecnologías norteamericanas, ¿sí? De la Universidad de Oklahoma, podemos tener ese algoritmo para definir, digamos, la dosis adecuada que tiene que ir en cada lugar, en cada sitio del cultivo, de acuerdo a lo que estén leyendo estos sensores, ¿sí? Entonces, nosotros basamos este sensor en una franja rica en nutrientes y esa franja va a ser la franja de referencia. Esa franja de referencia rica en nutrientes va a servir para después correlacionar con el resto del lote y el resto del cultivo para aplicar la necesidad que tiene el cultivo en determinados momentos, ¿no? Mientras más avanzado esté el estado del cultivo, mayor va a ser la eficiencia con la cual va a poder ser utilizados estos nutrientes. Nosotros en Manfredi ya hicimos diferentes ensayos, en ejemplos con drones, hoy en día una tecnología muy puesta a disposición de los productores y muy en auge. Entonces estos drones son capaces de montar diferentes instrumentos, diferentes ópticos, para ir viendo el cultivo. Entonces realizamos diferentes ensayos en los cuales podemos ver que en una curva de respuesta que tuvimos hecha con nutrientes nitrogenados, ¿sí? En un cultivo de maíz en la campaña 2014-2015, pudimos ver que este índice NDVI se saturó con 60 kilos de nitrógeno. Pero bien, pudimos ver después que en la misma curva de respuesta con 100 kilos de fertilizante nosotros logramos mayor rendimiento. Entonces, después pasan las cuestiones de tomar las decisiones. Si lo que quedaría por ver es si estos 87 kilos más de urea podrían ser pagados con 850 kilos más de producto, o en este caso maíz, ¿no? Entonces, apostando a una mayor eficiencia, por ahí tenemos que ajustar diferentes índices y ver cuáles son los índices que mejor ajustan a nuestro cultivo. Hoy las tendencias dentro de lo que son las diferentes fertilizadoras, podemos decir que apuntan a la conectividad, a la agricultura digital, al automatismo, y ahí tenemos lo que es la dosis variable. Tenemos también lo que es la regulación
del ancho de aplicación en función de la velocidad de los platos. Tenemos también la cantidad de fertilizante que cae sobre los platos. Podemos cambiarle el punto de caída y con eso cambiar la curva de distribución. También tenemos balanzas en las mismas fertilizadoras que nos están diciendo en el mismo momento cuánto es lo que estamos aplicando y si realmente es lo que queríamos aplicar. También tenemos cortes por secciones y eso hace a la eficiencia de poder aplicar el nutriente a donde sea necesario y donde hayamos aplicado anteriormente no estemos aplicando una sobredosis. Y también tenemos la conectividad para la asistencia remota en el caso de que estemos teniendo algún problema con la maquinaria. Eso hoy en día es una tendencia dentro de la maquinaria agrícola argentina y es algo que nos permite posicionarnos a nivel mundial y hoy en día, por supuesto, tratar de realizar la internacionalización de la maquinaria agrícola argentina con la generación de puestos de trabajo es súper importante y es en lo que venimos trabajando. Por supuesto, vamos haciendo ya un cierre, las tendencias globales en lo que es la maquinaria agrícola argentina y basado justamente en lo que es la fertilización. Hoy tenemos máquinas muy precisas, ¿sí?, y eficientes. Tenemos máquinas de gran porte, ¿sí?, lo que tiende, por ejemplo, las tendencias que tiene Norteamérica en cuanto a mayor capacidad, también las tendencias que hay a nivel europeo, ¿no es cierto?, de poder hacer una aplicación cada vez más eficiente y más precisa. Entonces tenemos la conjunción en Argentina y en Brasil con estas tendencias globales de diferentes tipos de tecnologías. Por supuesto, apuntando a lo que es la conectividad y apuntando a lo que es la conexión ISO-BUS. Todas esas tecnologías hoy en día están disponibles para lo que es la maquinaria en cuanto a fertilización aquí en Argentina. Como consideraciones finales, lo que tenemos que tener en cuenta y basarnos en esto que la nutrición de los cultivos hoy en día es muy necesaria. Si un productor agropecuario hoy en día quiere tener un negocio altamente rentable, seguramente tiene que pensar en la nutrición exacta de los cultivos, ser cada vez más eficiente en la aplicación y en la nutrición de sus cultivos. Pero por supuesto tiene que pensar justamente en lo que es la nutrición del cultivo, ¿sí? Cosa que en muchos casos no se está haciendo y como hablábamos en un principio, uno de los pilares, uno de los 3 pilares fundamentales del sistema de siembra directa es la fertilización, la nutrición de nuestros cultivos. Argentina es un país que está apostando hoy en día en crecimiento a la fertilización, pero como podemos ver estamos muy bajos, ¿no es cierto?, con respecto a los niveles mundiales. Hoy en día, si bien estos datos son desde 2014, hoy en día han crecido un poco más y justamente también va de la mano con el crecimiento en la superficie de este cultivo que es tan necesario en la nutrición como es el maíz. Desde ya muchas gracias, espero que este material les haya servido. Sepa que estamos en la estación experimental del INTA Manfredi y pueden ahí encontrarnos vía la página web, vía nuestros contactos y poder realizar las consultas pertinentes. Muchas gracias.